Ya estamos en comunicación con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Buenos días, ministro, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. Buenos días, Roberto. Gracias por el llamado. No, gracias a usted. Ministro, la primera pregunta es, en toda renegociación de deuda, los acreedores, ya que uno les cambia los términos, le piden alguna explicación, algún argumento de cómo va a pagar esa deuda, en qué se funda esa estimación, y el mismo país piensa, bueno, a ver, ¿cómo va a ser nuestra economía para solventar este pago? ¿Cuáles van a ser nuestras exportaciones, nuestro aumento del PBI? Y yo me pregunto, como nunca hubo una renegociación en medio de una pandemia, ¿cómo se hace esta estimación si uno no sabe cómo va a ser el mundo post-pandemia, si todavía no hay una vacuna, si la Universidad de Harvard dice que el aislamiento social va a seguir por lo menos hasta 2022, y eso puede cambiar nuestros sistemas de producción y comercialización, si el petróleo tiene un precio negativo, es decir, si el mundo está patas para arriba? ¿Cómo armó usted la propuesta? ¿En qué se basó si no conocemos cómo va a ser el futuro? Muypolitizado.com. Bueno, efectivamente, en todo proceso de reestructuración de deuda, hay un elemento central que es analizar cuánta deuda se puede pagar, qué es sostenible, y como usted describe, eso implica definir variables hacia el futuro, ¿sí? ¿Cuál es el sendero fiscal que el país puede sostener? ¿Cuál es el sendero comercial? Nosotros habíamos realizado ese análisis previo a la situación del coronavirus, y bueno, ahora se nos presenta esta situación que tiene obviamente efectos muy negativos sobre toda la economía mundial y sobre la economía argentina, y eso nos obligó a revisar nuestras proyecciones en un contexto en donde, como muy bien menciona, hay alta incertidumbre, baja precisión sobre hacia dónde va a ir el mundo, hacia dónde van a ir las economías. Lo que nosotros hemos hecho es enfocarnos en cuanto a la revisión. En los próximos años hemos ajustado las revisiones hacia abajo. Ahora resulta ser que antes del coronavirus ya estimábamos que Argentina no podía pagar nada en los próximos años, en particular en la oferta que hemos realizado, ese tiene un periodo de gracia de 3 años, y bueno, si no se podía pagar nada antes del coronavirus, el coronavirus ahí no afecta eso, significa que ya no se podía pagar nada, con el coronavirus menos aún, pero menos que nada también es nada. Así que en cuanto a los escenarios de corto plazo no hay grandes cambios. Mirando hacia adelante, nosotros lo que estamos apostando es a que, bueno, en algún momento se va el coronavirus, en algún momento se resuelve esto en el mundo, y por lo tanto se puede pagar, pero lo que se puede pagar tiene que estar alineado con la idea de que la economía argentina se ponga de pie, que la economía argentina se recupere y que esa recuperación no se vea ahogada por los pagos de deuda. En ese sentido, lo que decimos que lo que proponemos es algo sostenible y responsable porque es lo que efectivamente es un compromiso que se puede cumplir. Salvo hoy que hubo mucho ruido en Wall Street y cayó todo, la primera reacción, los primeros 2 días, hubo compra de títulos públicos argentinos. La reacción fue a favor de la oferta. ¿Significa esto que la oferta fue menos dura de lo que esperaban los acreedores? Bueno, ahí hay distinto tipo de creencias. La realidad es que ya había habido muchas conversaciones con los acreedores, de modo que ellos tenían una idea bastante precisa de qué esperar. Se ha discutido mucho sobre la capacidad de pago de Argentina. La realidad es que tampoco nos pusimos de acuerdo. Los acreedores lo que dicen es que Argentina debería profundizar el esquema de austeridad fiscal, de contracciones en el cual venía transitando, y que eso va a generar confianza en ellos, y que al generar confianza en ellos va a permitirle a Argentina acceder a financiamiento más barato, y entonces las cosas van a ir bien, y entonces el país va a poder crecer más. Eso nunca ocurre, no venía ocurriendo. Por el contrario, la economía colapsó, fue lo que ocurrió en los últimos años bajo el gobierno anterior, y nosotros no vamos a, desde ningún punto de vista vamos a darle continuidad a ese camino, de modo que bueno, ya estaba claro qué es lo que Argentina lo que podía ofrecer, porque ha habido muchas discusiones. Estaba también claro que ellos aspiran a otra cosa,
pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo, que es proteger a Argentina y hacer una oferta que es una oferta responsable. ¿Usted me está diciendo que ellos ya conocían la oferta antes de que se haga pública? No es que conociesen la oferta, pero lo que conocían era el análisis de la sostenibilidad de la deuda. Recordemos que el Ministerio de Economía lo publicó, también hubo presentaciones formales a los acreedores y hubo discusiones y negociaciones bajo los parámetros de ese análisis de sostenibilidad. El análisis ese presenta cuáles son los senderos fiscales y comerciales que Argentina puede sostener. De ahí a una oferta es cuestión de hacer cuentas. Y esta gente sabe hacer cuentas. Entonces es sencillo. Comprendo. ¿Hay una fecha límite para negociar? La oferta queda abierta por aproximadamente 20 días. Así que, bueno, ese va a ser el periodo en el cual los acreedores de Argentina tendrán que tomar decisiones sobre si aceptan o no aceptan esta oferta. Hubo en estos días expresiones de rechazo. Directamente están diciendo que no es seria. Claramente, bueno, usted lo habrá leído. ¿Cuál es su opinión sobre estas declaraciones que claramente formaron parte de la negociación o de su estrategia de la negociación? Bueno, primero nosotros lo que proponemos es algo que es absolutamente serio, es razonable, es una oferta sobre la base de la buena fe, y es sobre la base de la buena fe porque estamos tomando un compromiso que podemos cumplir al mismo tiempo que cumplimos con el compromiso más importante, que es el de proteger a las argentinas y a los argentinos. Las expresiones de rechazo en algún sentido eran esperables, también es parte de lo que es un proceso en el cual la otra parte busca presionar para que Argentina ofrezca más, pero como digo, ofrecer más no se puede, porque ofrecer más no es sostenible, y nosotros eso es algo que no vamos a hacer. ¿Qué cosas pueden ser negociables y qué cosas no de la oferta? No, la oferta es la que es. Ya está, hay una oferta que ya está en la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos y bueno, es el producto de el entendimiento al que hemos llegado en función de las conversaciones y negociaciones que hemos tenido, de las cuales, insisto, o sea, no es que hubo acuerdo, porque ellos están pidiendo algo que es simplemente insostenible. De hecho, uno de los grupos presentó una oferta que implica 0 quita de interés y 0 quita de capital, simplemente reacomodar pagos de intereses en el tiempo. Era algo absolutamente insostenible que hubiese llevado a una dinámica de deuda que es una dinámica que no sé, que el país no puede enfrentar, que no puede sostener en el tiempo. De modo que esta es la oferta y esto es sobre lo que hay que decidir. No es negociable. O sea, esta es la oferta y ya la oferta es el producto de, como digo, lo que se conversó y negoció antes y ahora es la hora de los acreedores de definir. Muy bien. Habló también respecto a la deuda con el FMI. ¿También al FMI se le va a pedir no pagar nada hasta el 2023? Inclusive más, en el 2023 tampoco se puede pagar. Los montos que Argentina enfrenta con el FMI para los años 2021, 2022 y 2023 son montos que hoy en día no se pueden enfrentar. Argentina no tiene esa capacidad de pago y no tiene acceso a los mercados de crédito internacionales. Recordemos que la premisa en la que se fundó el acuerdo del gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional era que la entrada en escena del Fondo Monetario Internacional iba a generar un shock de confianza. Como entra el fondo, los acreedores van a ver ahora que hay más plata, hay más dólares en la economía argentina, y entonces eso los va a hacer creer más en Argentina. Y recordemos, esto se dio en el año 2018, en el contexto de una corrida cambiaria, en el contexto de un cambio notable en las expectativas en el mercado acerca de las virtudes o falta de virtudes del modelo económico que en ese momento imperaba en Argentina. La realidad es que no ocurrió eso. La realidad es que la entrada en escena del FMI no generó ningún shock de confianza positivo, por el contrario, generó más desconfianza,
Cuando el mundo vio, teniendo en cuenta la tan turbulenta historia que tiene Argentina con el FMI, que entraba el FMI en escena, la conclusión fue, bueno, las cosas realmente están muy mal y todo empeoró. Todo empeoró, Argentina no consiguió acceso a los mercados de crédito y lo que se esperaba era que con ese acceso a los mercados de crédito se pudiera tomar prestado para pagarle al FMI. Bueno, eso no ocurrió, eso no va a ocurrir y nosotros buscamos tener con el FMI un programa nuevo que implique no tener que pagarle nada de los pagos de capital programados en los próximos 3 años. Muy bien. Se aleja el fantasma del default, se dice cuáles son las consecuencias de que si nos dicen que no, en pocos días vamos a estar en default. Hay gente que dice que bueno, que el dólar seguiría a 200 pesos, que Argentina tendría un 70% de pobreza. ¿Ustedes tienen planteado, imagino que uno tiene un plan A y un plan B siempre en la vida, ¿tienen planteado ese escenario del default? ¿Qué consecuencias tendría para Argentina? Lo que sucede es que nosotros partimos de la base de que Argentina ya está en una situación de virtual default. Argentina ya no tenía capacidad de hacer frente a los pagos de la deuda que se habían programado. Nosotros decidimos seguir un proceso sobre la base de la buena fe, hacer un esfuerzo para establecer ese proceso que lleva unos meses. Durante esos meses se continuó pagando la deuda haciendo uso de reservas, que eso fue parte de lo que previó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, adoptada en diciembre del 2019, pero ya considerábamos que la economía estaba en virtual default. O sea, no es que Argentina hoy tiene acceso al mercado del crédito internacional y que entonces luego de no poder hacer frente a los pagos de deuda que se vienen en los próximos días, va a perder ese acceso. No, eso no es así. Argentina ya no tiene acceso al mercado de crédito internacional y eso va a seguir ocurriendo, pase lo que pase. De modo que nuestras políticas económicas fueron basadas en esa premisa. Nosotros planteamos que hay que hacer política económica sobre la base de la realidad, de supuestos que tengan sentido, no sobre la base de ilusiones. Así que en ningún momento planteamos un programa económico que se basase en la ilusión de que Argentina iba a tener acceso a crédito barato, crédito internacional a tasas sostenibles rápidamente. Eso nunca fue una premisa para nosotros. Si se acepta y se hace este canje de bonos, ¿Argentina vuelve a los mercados? Bueno, el análisis de la sostenibilidad de la deuda que hemos hecho asume que eso va a llevar tiempo. Argentina no va a poder volver a los mercados rápidamente. Es un proceso en el cual la confianza se tiene que construir sobre la base de manejos macroeconómicos consistentes. Además, el mundo hoy en día está en una situación muy difícil. Esta crisis de salud, el coronavirus, es un desafío que no tiene precedentes. No ocurrió nunca nada así en la historia de la economía global tal como la conocemos. De modo que, bueno, es una situación que es difícil y nosotros no suponemos que Argentina va rápidamente a acceder al mercado de crédito a tasas sostenibles y entonces hacemos política económica en consecuencia. Hablando de política económica, ¿se puede definir esto que se pide siempre? ¿Cuál es el proyecto económico post pandemia, los grandes lineamientos del plan económico de Argentina? Sí, claro. Nosotros desde el principio de nuestro periodo de gobierno identificamos un conjunto de factores que es son los que estaban llevando a la economía argentina a una caída libre. Entre los muchos factores hay dos que resaltar para lo inmediato, que eran la muy fuerte austeridad fiscal que se había llevado a cabo en un contexto de recesión. Cuando hay recesión y el sector privado está restringiendo su gasto, si el sector público hace lo mismo, lo que termina ocurriendo es que la demanda se cae a pedazos y entonces no hay demanda para el mercado interno y eso implica que se produce menos, hay menos actividad, hay menos empleo, etcétera. Hay más pobreza, es lo que venía pasando en Argentina. Eso había que darlo vuelta. El otro tema es que el esquema de política monetaria que se estaba adoptando
bajo la premisa de que la inflación era un fenómeno puramente monetario y que entonces lo que había que hacer para detener la inflación era reducir a cero el crecimiento de la base monetaria. A lo que llevó no fue a una reducción de la inflación siguió su curso, de hecho aumentó, sino que a lo que llevó fue a que aumentasen muchísimo las tasas de interés. Y entonces el costo del crédito para las empresas en Argentina resultó ser prohibitivo, inclusive alimentando más inflación en vez de reduciéndola. Esas eran dos cuestiones que había que cambiar y que previo al coronavirus nosotros ya estábamos buscando cambiar. Ahora de hecho se ha tenido que redoblar o más que redoblar los esfuerzos de parte del fisco. Ha tenido que haber una expansión del gasto importante en un contexto en el cual hay pocos instrumentos, ¿no?, con los que financiarlo. Pero bueno, nosotros lo que dijimos es, ese era el sendero que seguíamos, vino el coronavirus y lo que tenemos que hacer es poner a la salud primero que todo. Como ponemos a la salud primero que todo, hay que reducir fuertemente la circulación. Pero el sistema económico, esto es en Argentina y en todo el mundo, requiere de circulación para funcionar. Se tiene que mover la gente, se tienen que mover los bienes. Como pusimos en práctica esas restricciones, lo siguiente fue proteger a los sectores más vulnerables. Básicamente seguimos tres esquemas de protección, que fue las transferencias de ingreso, como el ingreso familiar de emergencia, la extensión de la UH, Creación Universal por Embarazo. El segundo fue la extensión del seguro de desempleo. Y el tercero es el programa de asistencia al trabajo y la producción, subsidiar de forma directa a los salarios. Nosotros buscamos, como parte de este proceso, asegurar que no va a haber destrucción del saber hacer de las empresas, porque una vez que se termine el coronavirus, va a ser muy importante que ese saber hacer todavía exista, que esté presente, porque Argentina lo va a necesitar para poder recuperarse. De modo que, bueno, post-coronavirus, nosotros lo que, cuando, digamos, se reabra la circulación, se tomarán medidas para lidiar con las tensiones que generan las medidas que tomamos en este momento, y se le buscará dar continuidad al esquema que habíamos adoptado desde el mes de diciembre. Hay quienes alertan que demasiada emisión puede llevar a una hiperinflación, y hay otros que dicen, no, mirá, si hay cosas que están bajando, como es el caso del petróleo. ¿Usted está midiendo la emisión? ¿A usted le parece que se puede emitir dentro de la pandemia todo lo que sea necesario para mantener al sistema productivo y a los trabajadores en sus casas? Bueno, la realidad es que lo primero es proteger, como decía, a los sectores que quedan en estado de vulnerabilidad, y Argentina hoy no le sobran instrumentos. El crédito externo no tiene, el crédito interno es un proceso generarlo, y bueno, se recurre a la emisión. En este momento no está generando inflación la emisión. Además, tengamos en cuenta que hay dificultades para gastar parte de lo que se emite, porque la gente no puede salir de la casa, no debe salir de la casa, ¿sí? Pasada la pandemia, obviamente que lo que va a haber es, se pondrá en marcha un plan para controlar los efectos de esa emisión acumulada. Hay una parte de eso que irá a más demanda por aquello cuya oferta puede crecer, cosas que en Argentina tiene mucha capacidad instalada ociosa, ya la tenía antes del coronavirus, aún más en la situación del coronavirus. Entonces ahí hay un espacio para que lo que aumente sea la producción más que los precios. Después, obviamente, las tensiones sobre los precios en Argentina mucho tienen que ver con las tensiones cambiarias, que hacen que los precios de aquello que se importa crezca, y eso se transmita a otros precios en la economía. Y ahí vamos a tener un plan para lidiar con eso. Desde el desarrollo de instrumentos de crédito interno en los que estamos trabajando, y en parte hay una cuestión que es que las mismas importaciones van cayendo en situación de coronavirus por la recesión, y caen bastante más fuerte que las exportaciones, de modo que también eso le genera un espacio a Argentina para poder lidiar luego de la pandemia con las consecuencias de las políticas que se toman ahora.
Una de las consecuencias de la preocupación que hubo ayer con la caída del precio del petróleo es ese gran proyecto nacional que es Vaca Muerta, y muchos lo dan por muerto. ¿Usted qué opina? Yo creo que es muy temprano para afirmaciones tan fuertes. Estamos en una situación de alta incertidumbre en el mundo, en donde se están redefiniendo los precios de las cosas. Hay que esperar porque las cosas van cambiando muy rápido. Pensemos lo que era la economía hace 2 meses, la economía mundial. Hay cosas que yo hace 2 meses recuerdo estar en el G20 en Arabia Saudita y la discusión mundial era completamente otra. Y bueno, ahora es lo mismo, no hay que sobrereaccionar. Yo siempre digo que hay que tranquilizar a la economía argentina. Bueno, esto es lo mismo para el mundo. Hay que reaccionar con cierta tranquilidad y hay que tomar decisiones que no sean apresuradas. Ahora una afirmación de ese tipo es un poco apresurada. Se piensa en la economía post-pandemia y hay, no sé, notas como las de Financial Times que se dice que viene un tiempo con más Estado y mayor distribución de ingresos. Y acá dice que los empresarios que pagan impuestos de fortunas o que lo primero que atinan en 30 días de no producir es a bajar salarios. ¿Usted piensa que puede esto cambiar la forma de ver la economía y la política en el mundo, o que al contrario esto puede generar una mayor presión sobre el salario como está ocurriendo aquí en el país? Bueno, es muy interesante lo que está ocurriendo porque se están replanteando muchas cosas en el mundo. Lo que está viendo, lo que se está dando es un cambio en el sistema económico, en cómo funciona la economía mundial, pero obviamente que eso viene con luchas de poder, disputas para ver cómo se van a repartir las cosas, hay tensiones. Por un lado, la lógica, y si pensamos desde el punto de vista del bienestar de los pueblos, indica que deberíamos reorganizarnos, dándole un mayor rol a la organización social, al Estado, en generar mecanismos de protección para cosas en las que hoy la economía mundial no está preparada. Hoy fue el coronavirus, pero mañana será el cambio climático o lo que sea, y tenemos que estar mejor organizados, obviamente con unos sistemas de salud más robustos y con más presencia del Estado en cuestiones que son clave para el desarrollo, que han quedado rezagadas, la producción de conocimiento, las reglas de juego en el mundo para las cuestiones de las patentes, los derechos de propiedad en general, y cómo se distribuyen las ganancias en el mundo, la desigualdad global. Eso es una cuestión que le ha hecho mucho mal al mundo. Ha aumentado muchísimo la desigualdad en las últimas décadas. Las reglas de juego de este modelo económico han sido escritas por el poder más concentrado, y en favor de ese poder más concentrado y en detrimento de las grandes mayorías. Entonces, por un lado, lo que estamos viendo es una fuerte demanda en cambiar esos esquemas, pero por el otro lado lo que vemos es la resistencia para mantener los esquemas que hoy en día prevalecen. Bueno, así como se ve con la reestructuración de la deuda en Argentina. Ahí usted, Roberto, menciona artículos del Financial Times. Salió esta mañana un artículo en el cual se remarca el hecho de que los países del G20 le están pidiendo a los acreedores del mundo que den un alivio sobre las deudas, que no cobren en el año del coronavirus las deudas, y los acreedores del mundo se resisten a eso, dicen que no lo aceptan. Lo que buscan es que haya un salvataje por parte de los pueblos a los acreedores, que los organismos financieros internacionales funcionen como un salvoconducto de los acreedores. O sea que la realidad es que sí, hay muchísimas cosas ocurriendo, hay una demanda por cambios muy grande, pero hay estructuras muy arraigadas que buscan perdurar en el poder y buscan hacer perdurar a las reglas de juego que tanto los han favorecido. Hay un sector que siempre ha ganado mucho dinero en Argentina, que son los bancos, y al que hoy se le ha pedido
que den créditos para que las empresas paguen los sueldos. Ahora bien, esos bancos administran los depósitos de los argentinos. ¿Hay un peligro de que haya una alta morosidad sobre estos directamente de créditos impagos, sobre estos créditos que están dando los bancos en este momento y que cruja un poco el sistema financiero? No lo vemos por ahí. No, para nada. De hecho, el problema viene por otro lado. En Argentina los bancos se han acostumbrado a un negocio muy fácil y muy lucrativo, que es distinta, que cumple una función distinta de aquella que los bancos deberían cumplir. Los bancos en un sistema capitalista lo que hacen es, lo que deberían hacer, es canalizar el ahorro en inversión. El ahorro de la gente lo tienen que prestar para que haya inversiones productivas. Se lo prestan al sector privado para que invierta en cosas que generan más producción, o se lo pueden prestar a los sectores públicos que invierten en políticas públicas que también generan fuertes retornos a la sociedad. En Argentina eso no pasa, no viene pasando hace tiempo. En Argentina el negocio de los bancos ha venido siendo el de tomar los depósitos de la gente y prestárselos al Banco Central, que con las LELIQs terminan pagando intereses muy altos. Eso entonces hace que el Banco Central termine emitiendo para pagar intereses, y esos depósitos de la gente, en lugar de formar parte de un circuito de crédito que favorezca la producción, que favorezca las oportunidades de la misma gente que hace esos depósitos, termina favoreciendo la renta financiera, un comportamiento rentístico que debe ser cambiado, y eso es algo en lo que nosotros estamos trabajando, digamos, de forma estable y de forma con los tiempos que el caso requiere. Esta idea de que los bancos hagan negocios prestándole al Banco Central es algo que se irá acabando. Es decir, que va a haber un cambio en la ley de entidades financieras, eso es lo que usted propone. Lo que estoy hablando tiene que ver con el esquema monetario financiero y el uso de las LELIQs. El stock de LELIQs ya ha ido cayendo y a una velocidad que no atente contra la estabilidad financiera. Esa es un camino que se va a continuar recorriendo, y bueno, obviamente que lleva tiempo, pero los bancos esperamos que apuntamos a que los depósitos los utilicen en otra cosa y, como digo, no en prestarle al Banco Central. La última, este impuesto sobre las grandes fortunas, ¿hay una asignación específica? ¿Se va a presentar una asignación específica? ¿Podría ser una parte para el problema sanitario y una parte para el problema económico? ¿Podría haber para garantizar créditos? ¿Qué es lo que está pensando al respecto? Esos detalles todavía están bajo discusión y se van a ir anunciando a su debido momento. Lo que está claro es que es un esquema que apunta, sí, efectivamente a grandes fortunas, afecta aproximadamente 11.000 personas en Argentina, es una fuente de recaudación adicional en un contexto en el cual hay muy fuertes restricciones de financiamiento y que es un contexto muy, muy difícil. Un contexto muy difícil en el cual se necesita de un Estado que actúe generando condiciones para proteger a sectores que de otra manera estarían muy desprotegidos. Y bueno, pero como digo, esos detalles específicos todavía se están trabajando y serán discutidos en el seno que corresponde, que es obviamente en el Congreso. ¿Hay solo 11.000 personas que tienen más de $3 millones en Argentina? Bueno, al menos registrados sí. Es una buena respuesta. Ministro, le agradezco mucho esta comunicación y bueno, la mejor de las suertes, que es la suerte de todos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Roberto, un abrazo y muy buen día.